Es mi segunda visita a Trenquelauquen y espero que no deban pasar 34 años hasta que haga la tercera. Son tiempos diferentes. Cuando estuve la vez anterior, imperaban otros vientos en la Argentina. Lo hice ligado a la generación del rock en momentos oscuros, en momentos más que oscuros, siniestros. Y el hecho de refugiarse en el rock era una manera de resistencia y al mismo tiempo de sobrevivencia creativa. En aquel momento, en 1981, era editor de la revista Mutantia. No abundaban en aquellos tiempos los medios alternativos y progresistas, excepto la revista Expreso Imaginario y la revista Humor Registrado, con la cual me asocié para hacer Mutantia. Yo no tenía dinero para hacerla. Y el futuro no era un lugar muy promisorio en función de las condiciones en que vivíamos. Y ese era el tema que dominaba nuestras conversaciones. Cómo resistir a la fuerza bruta, cómo sembrar eficazmente y que lo sembrado no fuese destruido, cómo convertir en claridad lo que estaba muy confuso y cuándo volveríamos a vivir en democracia. No pasó mucho tiempo hasta que esta última pregunta fue respondida, a partir de 1983. Pero mi experiencia de Mutantia y la contigua multiversidad de Buenos Aires que creció y se proyectó a partir de la revista entre 1982 y 1987, son datos del pasado. No vengo a contar historias viejas. Trato de exponer algunas ideas que tal vez estén latiendo en algunos de ustedes aquí presentes y seguramente están latiendo en algunos que están ausentes, pero que en gran medida tienen la misma sensación de que algo termina definitivamente en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino en la tierra. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en este momento, por eso esta charla se titula Una generación profética, es asumir que el siglo XX terminó, asumir que no es este llamado siglo XXI una prolongación mejorada del siglo XX, sino otra cosa mucho más definitiva y mucho menos confusa que el siglo XX, donde hubo sí enormes adelantos en la ciencia y la tecnología, pero hubo también barbaridades criminales que no quisiéramos ver repetirse otra vez en la Tierra, aunque todavía hoy lamentablemente hay luto en muchas partes como consecuencia de ese modo de ser y estar en el mundo. Imagino que algunos de ustedes saben quién soy. No estoy seguro que todos. Yo aparezco en las biografías como alguien que ha estado transitando el rock, la ecología social, la espiritualidad, la meditación, y es así, pero no lo hice por ánimo de variedad, sino porque cada década me planteó exigencias a las cuales respondí con la herramienta que más apropiada me pasó, por la mente, por el alma, por el corazón. Sin ánimo de hacer mi autobiografía,
En los años 60, la bandera rebelde que alcé fue la de la poesía. Y con una revista llamada Eco Contemporáneo fundé una red que se llamó Nueva Solidaridad, de poetas de las Américas, en contacto con la generación beat de Estados Unidos y en contacto con poetas de América Latina que sentían que algo nuevo estaban haciendo y que era preciso asumirlo y ponerle nombre y ponerle el cuerpo. Y fue así que la Nueva Solidaridad se fue corporizando en las capitales de América Latina, no como un Mercosur financiero y de corte industrial, sino un Mercosur que se llamó Nueva Solidaridad, que incorporaba a América del Norte, es decir, también a Canadá y Estados Unidos, a partir de la poesía que hizo que nos reuniéramos en México en febrero del 64 y que después me significara un viaje de casi un año como mochilero por Estados Unidos. Eso está contado en un libro que se llama Poesía y Libertad. No lo voy a contar ahora. Cumplió su ciclo. Pero en los 70 la batalla fue aquí. Ya venía despuntando el rock y ya a partir de 1971-72 el rock tenía carta de ciudadanía y fue un poco el esfuerzo de los años 70, especialmente a partir de un programa de radio donde yo debuté como radialista en Radio Municipal con el son progresivo, que después se transformó en discoteca privada, pero no por decisión propia, sino por el interventor de los tiempos de Isabelita Perón, que quería que yo convocara a los jóvenes pasando la música que él escuchaba cuando era joven, que eran las orquestas del swing, de Harry James, Benny Goodman, los hermanos Dorsey, y él decía que esos discos había que pasar, no esa música de protesta. Ahora no hay nada que protestar, dijo, la Argentina está liberada. No estaba muy liberada. Pero como yo traía los discos de mi casa y no quisieron repetir el pasado, a mi programa, El Son Progresivo, le puso discoteca privada, porque era con los discos de Greenberg que se hacía la programación. Tenía mucha imaginación el interventor. Venía del área de deportes, tenía buena salud, pero no muy buenas ideas. De cualquier manera, habíamos formado una pequeña productora de rock, porque no existían las productoras de rock en el año 72. Y reclutamos a los que estaban en ese momento empezando a hacer música con la idea de hacer música nada más, no de fundar un movimiento ni de crear el rock argentino, y que se llamaban Pescado Rabioso, Aquelarre, Color Humano, Papos Blues, Raúl Porchetto, Jorge Pinchevsky, Cofradía de la Flor Solar. Nunca, jamás alguien en la Argentina dijo vamos a inventar el rock argentino. El rock argentino se inventó solo con los que quisieron inventarlo, pero inventarlo en su corazón primero y en la partitura después. Así se fueron los años 70. Algunos de ustedes conocen muy bien esa historia, no la voy a contar tampoco. Llegaron los 80 y otro tambor empezó a sonar, el de la ecología. Ahí fue que nació Mutantia y ahí fue que nació la multiversidad, donde los que tuvieran una práctica pedagógica independiente durante 5 años enseñaron lo que tenían para que enseñar, de lo que fuese, mientras tuviera que ver con la vida y la justicia. Aún en los tiempos oscuros que tuvieron que pasar los miembros de mi generación, porque en general pertenezco a una generación que sobrevivió a diversas dictaduras en el trayecto de su vida. Pero ya no estamos en dictadura. Y después de haber intervenido en la gestación de un movimiento ecológico en la Argentina y a nivel internacional, sentí que otras campanas estaban repiqueteando en mi corazón. Y como ya desde 1977, a través de mi amigo Allen Ginsberg, había tomado conocimiento con la práctica del budismo tibetano, y ya que estaba iniciado en meditación tibetana, empecé a coordinar grupos de meditación tibetana, al cual le fui agregando elementos de la psicoterapia más ligada a la musicoterapia,
y todos estos últimos años he estado priorizando esa actividad. Del resto no voy a hablar porque no hace al fondo de la conversación de hoy, donde hay sí un mensaje concreto y fundamental. Es necesario que dejemos de pensar la realidad como espectadores y que la asumamos como protagonistas. Y esto de la participación protagónica significa abolir algo que aparentemente domina la realidad nacional, que es la representación. Intervenimos en la vida política representados por representantes que nos representan en una casa que se llama Congreso de la Nación o legislatura, donde supuestamente ellos saben mejor que nosotros lo que hay que generar, lo que hay que promover para que la vida sea justa, bella y reconfortante, lo cual en la práctica no es así. Nos invitan a votar cada 2 años para elegir entre figuritas que nosotros no hemos preelegido, sino que han sido seleccionadas entre los cuadros de los llamados partidos políticos que ya no existen, pero que siguen rondando entre nosotros como fantasmas. Pero yo no soy un Contreras. Ya he llegado a la conclusión de que estar en oposición y estar en la crítica y en la condena y en el repudio y en la denuncia no pasa de ser una complicidad con un estado de cosas corrupto y agónico, cuando en verdad tenemos que dar respuesta a una sola pregunta fundamental. ¿Qué queremos poner en el lugar de lo que no queremos? Porque sabemos muy bien lo que no queremos, pero no sabemos muy bien cómo llegar a ese lugar que es lo que no queremos, convertido en lo que sí queremos. Es una especie de bisagrita un poco confusa, un poco perturbadora, porque formamos nuestra cultura originaria con lecturas del siglo XIX, y la historia no vuelve a repetirse, y como ya dijo alguien, cuando se repite es como caricatura, no como realidad. Entonces, en vez de reaccionar defensivamente ante las aberraciones de este tiempo, tenemos que verdaderamente dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra imaginación y nuestra libertad, democráticamente hablando, no para imponer una visión, sino para ir más profundamente en estas intuiciones que están en nuestra naturaleza. Yo, por ejemplo, cuando tuve que iniciar este librito que se llama Desarrollo Intuitivo, puse en el prólogo una frase que sirviera como título, pero también como consigna, que decía: cada uno de nosotros nace con una melodía secreta en su alma. Y decía después: resulta obvio esto para quien se disponga a verificar lo que hoy se superponen en este mundo nuestro dos realidades arrolladoras. Por un lado, jamás hubo antes en la historia humana tanta sabiduría acumulada disponible para cualquiera, y por otro, nunca se verificó en este planeta tanto espanto de miseria, enfermedad, guerra e ignorancia colectiva. Y completaba: cada uno de nosotros nace con una melodía secreta en su alma. Venimos a este planeta solamente para entonarla, pues su resonancia es fundamental para la estabilidad del universo, donde la ausencia de melodía causa estragos, dolor, agonía. No, el problema no es el silencio, el problema es la canción ausente, esta materia prima del poeta y de las madres. No es fácil abordar la fundación de una nueva realidad cuando alrededor de nosotros hay tantos fantasmas, tantos espectros, tantas promesas que no se cumplen. Cuando pregunto qué queremos poner en el lugar de lo que no queremos, tendría que empezar dando una respuesta. ¿Qué estoy poniendo yo en el lugar de lo que queremos? Desde hace 11 años estoy realizando una actividad con Ludovica Esquirru que se llama Fundación Espiritual de la Argentina,
volcando estas ideas que estoy compartiendo con ustedes en el horóscopo chino de Ludovica, donde escribo un capítulo todos los años, donde la Fundación Espiritual toma en cuenta algo que resulta obvio, pero que aparentemente cuesta asumirlo, que es que el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 no fueron fechas astrológicamente propicias para fundar nada. Y esto lo corroboró Ludovica reuniéndose con astrólogos de otras latitudes, mayas, aztecas, chinos, mapuches y otros más, haciendo la carta natal de la Argentina y corroborando que verdaderamente esas dos fechas eran fechas funestas para fundar un país. Y a la vez hicieron la versión revertida. ¿Cuál hubiera sido la fecha positiva, promisoria, halagüeña? Y todos coincidieron en una fecha, que todavía no están los almanaques, pero que nosotros estamos jugando a que estén los almanaques, y es los 4 de diciembre. Todos los 4 de diciembre celebramos la refundación espiritual de la Argentina en un cerro de Tras la Sierra, Córdoba, para los que se quieran acercar y compartirlo. Y cada año hacemos ese cónclave, como hacían las viejas tribus, las antiguas tribus, no viejas, antiguas, convocando a los buenos espíritus. Y los buenos espíritus aparecen. Esto ya está latiendo en el corazón de alguna gente que está esperando ser invitada a asumirlo. No es algo que nosotros les estamos vendiendo como pastillas o como libros o como revistas o como discos. Aunque hay formas de protesta divertidas. Yo he vivido muchos años en Brasil y una de las diversiones que tuve fue cuando supe en Río de Janeiro que se había abolido la media entrada, una cosa aparentemente trivial, la media entrada al cine. Los estudiantes con carnet de estudiante pagaban el 50% en los cines, hasta que la industria decidió que les estaban regalando el 50% y decidieron abolirlo y cobrarles entrada entera. La impresión era que había que hacer, los estudiantes pensaron, un acto de protesta. Y un acto de protesta en otros contextos sería ir a quemar el cine, ir a romperle los vidrios, ir a pintarle las puertas con alguna leyenda ofensiva o alusiva. Y se reunieron los estudiantes, yo no participé de eso, lo leí en el diario, pero me causó mucha gracia y me dio mucha alegría de vivir. Eligieron una fórmula de protesta que nunca había sido realizada antes. Se llamaba la fila boba. Se juntaban los estudiantes en los shopping, que era donde estaban y están los cines en la actualidad, eso llegó a la Argentina también, y hacían una larga fila en la boletería a preguntar a qué hora empezaba la tercera sección y cuánto costaba la entrada. Y se mezclaban los estudiantes en largas filas con la gente que iba a comprar entradas para empezar a ver la película, y no lograban empezar a pasar la película porque estaba la fila boba, porque cuando terminaban de preguntar eso en la boletería iban y se ponían en el último lugar y volvían a hacer la fila, quiere decir que la fila no terminaba nunca. A los 4 días siguientes fue abolida la decisión y volvió la media entrada a los cines de Río de Janeiro para los estudiantes. Es gracioso, es ecológicamente sustentable. Tengo el reverso de esa historia. Me lo contó, mejor dicho, nos lo contó en una conferencia Claudio Gavis en una de sus visitas a la Argentina. Preguntó al público si sabíamos por qué se había abolido la esclavitud en Estados Unidos. Y está la historia oficial. Está la guerra de secesión, está Abraham Lincoln, está el movimiento de los derechos civiles, etcétera, etcétera. Dijo, no, la esclavitud no se abolió, se tercerizó. ¿Qué significa eso, que la esclavitud se tercerizó? Llegó un momento, cuando vino la revolución industrial, donde las máquinas podían hacer mucho mejor y más barato lo que hacían los esclavos negros, donde los esclavos negros se convirtieron en una carga para el dueño de los esclavos negros. Lo tenía que vestir, lo tenía que alojar, lo tenía que alimentar. Además tenía que proteger su reproducción,
Entonces necesitaba que también tuviera una mujer y que tuviera hijos, porque los hijos eran, como eran su propiedad, eran los que iban a reemplazar a su esclavo cuando su esclavo se volviera viejo. Entonces se tercerizó la esclavitud. Se le dio la libertad para que a partir de ese entonces el esclavo, el propio esclavo, cobrara una X suma de dinero, pero con una suma de dinero con la que podía pagar su alojamiento, su ropa, su alimento, la ropa de su mujer, la ropa de sus hijos. Y entonces lo que se logró, y aparte en su mayoría comprar los productos que fabricaba su amo en sus distintas actividades, ya fueran agrícolas, ganaderas o industriales, y verdaderamente esa fue la esclavitud tercerizada, que todavía sigue hasta nuestros días, pero llamada de otra manera. Se llama trabajo. ¿Se entendió? Otra anécdota positiva después de la anécdota negativa. ¿Está todo bien? ¿Se me cayó algo? ¿Perdimos algo? ¿Hay un problema de sonido? ¿Hay una radio alternativa transmitiendo rock? Bueno. En la época dictatorial en Chile estaba todo prohibido igual que acá, con el señor Pinochet. Y a la pregunta ¿qué queremos poner en lugar de lo que no queremos? Se abolieron los discursos contra Pinochet porque eran suicidio y se fundó una actividad generativa llamada el canelo. Canelo porque había un árbol que era un canelo. Estuvieron mucho tiempo pensándole en un nombre metafórico y no lo encontraron. Entonces le pusieron el canelo porque en verdad había eso, un canelo. Donde se enseñaba todo lo que después la ecología social enseñó como actividad alternativa, que ahora ya no es alternativa, es central y primordial. Autoconstrucción de viviendas, con un lugar, un sector en el terreno, no era en Santiago de Chile propiamente dicho, eran las afueras de Santiago, en la comuna de San Bernardo, la autoconstrucción de viviendas, el sector de la agricultura orgánica, el sector de la carpintería para fabricar muebles caseros con manos propias, una biblioteca y los cursos que se daban de ecología social. Se publicó una revista también llamada El Canelo. Después le pusieron el Canelo de Nos, que era nuestro Canelo. Y así formaron una escuela de solidaridad y de construcción para la gente que estaba en la lona y fuera de la situación de poder hacer política, porque la política también estaba prohibida. Con los años y con la democracia, esa actividad, y cambió la generación, vino otra gente más joven, donde ya no se trataba de hacer resistencia, sino se trataba de hacer docencia. Entonces se convirtió, pensando en los chicos, sobre todo los niños de la calle, los niños sin padre, los niños abandonados, se inventó una actividad de circo y de enseñanza de artes y oficios para que aprendieran a ser plomeros, electricistas, herreros y otras cosas afines. Y una estación de radio FM para comunicarse con la comunidad. O sea que la vida cotidiana no tiene que tener espectacularidad, no tiene que tener propósitos demasiado espectaculares. Y es ahí donde estamos, buscando nuestro lugar en la historia, buscando nuestra posibilidad de convertir nuestra propia vida en algo más que un sueño o una esperanza. Quiero hacer una referencia al trabajo espiritual que hago. Nominalmente soy instructor de meditación tibetana, acondicionada a la naturaleza de nuestra cultura. La tentación de algunos que entraron en ese tipo de corriente es afeitarse la cabeza y ponerse una túnica naranja.
y creen que con eso ya se están aproximando a la cosa. No, se están distanciando a la cosa porque han elegido un disfraz. Porque por más que yo haga esfuerzos y me siente en la posición adecuada y me vista con determinado color, no me voy a convertir ni en chino, ni en tibetano, ni en hindú, ni en japonés, porque pertenezco a otra cultura. Y yo sentí que allí faltaba un elemento de estímulo que tenía que ver con otras latitudes, y lo encontré en su momento con la musicoterapia, que me permitió la vida acceder, y le agregué un contenido sonoro a las prácticas de meditación, enfatizando que la meditación, contrariamente a lo que mucha gente cree, no es una actividad que uno realiza para combatir el estrés, para conseguir un estado de serenidad, para hablar con Dios, para trascender en la vida siguiente, nada por el estilo. La meditación realmente concebida apunta a que uno logre solamente, apenas parece fácil pero no es fácil, un silencio interior. Que pare durante un tiempo todas las demandas de su mente y de su cuerpo, permitiendo lo que los budistas llaman la sunyata, el vacío. Pero la palabra vacío tiene mala prensa, da la sensación de que falta algo que hay que llenar. Entonces lo llamamos silencio. Cuando uno logra su silencio interior, es imposible que pueda responder al mandato de la televisión. ¿Cuál es el mandato de la televisión? Compre, 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 compre. 12 cuotas, compre, compre, compre. Que es la manera de tenernos esclavos. Esclavos de nuestras posesiones. Porque cuando uno tiene posesiones también le aparece otra preocupación. Que no me la roben, que no me la roben, que no me la roben. ¿Qué hago cuando se rompa, cuando se rompa, cuando se rompa? Y una serie de fórmulas esclavizantes que impiden que uno dedique tiempo y espacio a lo único que ha venido a hacer en esta vida, que es vivirla. Donde nos proponen que vivamos la vida a partir de la propia vida, no de las adquisiciones, no de los símbolos, no de los ídolos que podamos tener como fetiches. Y es ese artesanato el que algunos de nosotros estamos proponiendo para recuperarlo, porque verdaderamente somos la bisagra en una situación donde el mundo está dejando de ser lo que creíamos que era y se está convirtiendo en una cosa que no sabemos lo que es. Pero que no pasa por una religión. Las religiones están condenadas a sucumbir. La religión es un bastón para el camino, no es un hogar. Uno no se queda a vivir en la iglesia, en el templo, para que lo protejan, para que le den techo y comida. Uno recurre a la religión si lo necesita, si está en su naturaleza, para encontrar un refugio transitorio antes de poderse poner en acción en función de lo que tiene que crear en sí mismo con otros en otra parte. Pero no podemos alardear de saber qué es la evolución, porque todavía no ha sucedido, está sucediendo, que es lo mismo que la meditación. La meditación sucede, el meditador no organiza la meditación, se predispone a que la meditación ocurra. Y cuando la meditación ocurre, cuando el silencio se conquista, empiezan a aparecer imágenes de las posibilidades de la vida cotidiana. Y la cosa esa pasa un poco por ahí. Para empezar, ¿cómo se crea? Ahí viene la segunda pregunta más densa. ¿Cómo se crea otra forma de vida social? En cierta medida, los activistas de vanguardia, entre los cuales me encuentro durante estos últimos 50 años, hemos tenido éxito en cierta forma, pero hasta cierto punto. Porque la poesía hoy es aceptada a granel en todos lados. Aparecen fundaciones que promueven la poesía, en la Feria del Libro hay grandes festejos de poesía, los poetas son publicados, pero la sociedad sigue siendo la misma.
La ecología es un éxito. Ahora se habla de capitalismo verde, se habla de hacer las grandes torres de las corporaciones transnacionales con techos verdes. Walmart te da en 12 cuotas la posibilidad de comprar, y Easy, toda la posibilidad de todas las cosas para que hagas tu huerta orgánica en el balcón. Bárbaro. Macri quiere hacer la ciudad verde, entonces dice que hay que andar en bicicleta y separar la basura, que él cree que eso es ecología. Estamos en medio de un fetichismo donde el sistema, que está agónico, va encontrando la manera de aprovechar y de apoderarse de los indicios que la gente está aceptando como renovación para lograr un cachito más de poder en la realidad cotidiana. Y en verdad a mí no me molesta, mientras no me lo vengan a imponer. Como yo lo paso de largo, porque hace tiempo que lo paso de largo, considero que lo importante, la verdadera ciudad verde, tiene que aparecer en otra latitud, que es en la latitud de la gente cotidiana común, no de los ecologistas. En vez del político tenemos un especialista que se llama el ecologista, que supuestamente sabe contra qué hay que estar y cómo hay que estar. No es tan así. Lo supimos en la multiversidad, que era un nombre figurativo de una práctica pedagógica independiente, donde algunas gentes fundaron 2 o 3 actividades que voy a mencionar muy fugazmente. Pausa comercial. ¿Nos jode el tema del partido a nosotros? ¿Hay alguien que va a salir corriendo? Bueno, si alguien sale corriendo voy a saber que es para ir a ver el partido. Listo, me quedo tranquilo. O para ir al baño, no sé. Bien, vuelvo entonces. No, porque yo puedo hablar 2 horas, 2 días, 2 semanas, y entonces tengo que moderarme porque es un abuso de confianza. Había gente que tenía un sueño y la multiversidad era una rampa de lanzamiento para sueños. Nuestra consigna en la multiversidad, que era una casa alquilada de 8 habitaciones donde dábamos clases de todo lo que uno puede imaginar que quería. El que quería dar clases de algo venía, hacía la clase demostrativa, si tenía público se ocupaba, en su mayoría eran actividades gratuitas, porque lo único que se pedía era había una alcancía de que cada cual pusiera un poco de plata para pagar el alquiler mensual. Ni siquiera se anotaba cuánto aportaba cada cual, no se preguntaba quién aportó, quién no aportó, pero cada vez que había que pagar el alquiler se abría la alcancía y la plata alcanzaba y la cosa cumplió 5 años de vida, que era lo que tenía que durar. Había gente que tenía sueños fundadores. Había una diseñadora de ropa de cama muy exitosa en la zona de Once, en la zona textil, pero que tenía un sueño de hacer una red de huertos escolares infantiles que se llamaba Verde Esperanza. Ángela Álvarez. La ayudamos produciendo el cuaderno de la red de la huerta que ella había dibujado y prefigurado como librito de texto. Esa fue nuestra contribución como editores de la revista Mutantia. Y desde allí ella convocó a voluntarios para hacer esa red de escuelas. Se hizo, tuvo sus escuelas, tuvo mucha penetración en la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Y ahora se jubiló y vive en el Bolsón. Había, a partir de la gente del Canelo y de los chilenos de la tecnología, se llamaba las tecnologías socialmente apropiadas, había gente que quería reflotar eso de las tecnologías apropiadas en la Argentina y lo hizo en la multiversidad. Se creó el Centro de Tecnologías Apropiadas de la Argentina, llamado CETAR, todavía existe en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Hubo gente que quería hacer una revista de rock y se hizo. Se llamó Canta Rock y fue muy exitosa. Fue una revista quincenal que salió en la época de la democracia. Después se transformó, se llamó El Musiquero, pero salió de la multiversidad. Lo nuestro era una rampa de lanzamiento, era un trampolín. Después se salía de ahí y se alquilaba en su lugar cuando estaban en condiciones materiales de hacerlo y seguían adelante con su historia. En ese mismo contexto creció el CENECOS, el Centro de Estudios de Cultivos Orgánicos de la Argentina.
Hoy en día la agricultura orgánica es una realidad institucional en todo el país y muchos de los que hoy están llevándola adelante, parte de ellos, surgieron del Cenecos. Los fundadores ya fallecieron, se llamaron Ernesto Flores y Marcelo Páez. Marcelo Páez falleció recientemente como secretario de Cultura de San Marcos Sierras en Córdoba. Sobre esto último tengo una reserva, porque también se están formando corporaciones transnacionales ahora para la agricultura orgánica. El sistema se apodera de todo lo que funciona y lo convierte en mercadería macro. Pero eso es una fatalidad. Es preferible que fomenten la agricultura orgánica y no armas radiactivas. Y ahora viene la parte más delicada y es la primera vez que voy a hablar en público de esta manera. Yo soy activista antinuclear de la primera hora. El Plan Nuclear Argentino, algunos prefieren olvidarlo, pero fue creado por el decreto 302/79 por la Junta Militar, firmado por Videla, Agosti y Macera. Ese plan nuclear argentino está vigente y es una catástrofe ecológica, social, humana y cultural y colectiva para el país y para sus alrededores. Como ustedes saben, estamos involucrados en la construcción de una sexta central nuclear en la Argentina, firmado la semana pasada con los rusos, y ese es un problema gravísimo, más que gravísimo. Cuando todavía sigue muriendo gente envenenada con radiación por el accidente de Chernobyl, sobre el cual no se habla, en Ucrania, donde las aguas del Golfo enfrente de Japón siguen siendo contaminadas por las residualidades de Fukushima, se está hablando de un plan nuclear argentino como adelanto de la tecnología y como promesa de futuro, y es un suicidio sobre el cual tampoco se habla. Yo no voy a salir a la calle a hacer manifestaciones contra la nuclearidad porque hay muchos intereses poderosísimos empecinados en que eso sea una realidad en nuestro país. Ya lo hice una vez, se puso en peligro a mi familia con amenazas de muerte por teléfono cuando denunciamos la contaminación radioactiva de la central atómica de Ezeiza. Y di un paso al costado. No por miedo, sino porque no soy suicida. No se volvió a hablar más de eso. Pero hay una realidad que no se puede soslayar y a la cual quiero hacer referencia porque voy a reflotar dentro de poco. Lo iba a hacer a fin de año, pero no me dio el tiempo y no me dio la visión y recién ahora lo estamos resolviendo, a reeditar un número especial, un anuario de mi vieja revista Eco Contemporáneo, donde voy a reproducir un artículo del famoso capitán Cousteau, el que iba con el Calypso haciendo investigaciones submarinas sobre la calidad del fondo del mar, sobre el mar que nos rodea, etcétera, que contó un día una anécdota que voy a compartir. Quería almorzar Cousteau con Sienkiewicz, que era el presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, estoy hablando cuando existía la Unión Soviética, había sido compañero de su maestro de oceanografía y él quería hacerle una pregunta a Sienkiewicz y finalmente logró cruzarse con Sienkiewicz en un congreso cultural de UNESCO en París y a los postres le hizo una pregunta. Profesor, discúlpeme lo que le voy a preguntar, pero hay algo que me tortura y no puedo dejar de hacerlo y el único que me puede dar una respuesta es usted. Cuando yo estaba dirigiendo el Instituto de Oceanografía en Mónaco, teníamos detectores de la radiactividad del aire y cada vez que la Unión Soviética hacía una prueba atómica en la atmósfera, las agujas de nuestros detectores se volvían locas y daban más que el máximo y pegaban y rebotaban contra el máximo de los contadores de radiactividad y eso significaba que había precipitación radiactiva sobre la Unión Soviética y eso significaba que muchos niños iban a ser victimizados por la radiactividad, que no tiene que ver con la radiación, son dos cosas muy distintas, la radiactividad, que es la decadencia de los componentes derivados del uranio, y la radiación, que es natural en la luz solar. Es otra cosa.
¿Ustedes no se dieron cuenta en la URSS que eso estaba pasando? ¿Ustedes no le avisaron a su gobierno que eso significaba inducir cáncer y leucemia y linfomas en mucha gente, especialmente en la infancia? Cousteau cuenta que el científico Sienkiewicz hizo una pausa, un silencio, le costó contestarle y le dijo: sí, Cousteau, sí, querido Cousteau. No solo lo supimos, sino que lo confiamos a nuestro gobierno. Y la respuesta que recibimos fue que si morían 50.000 chicos de cáncer, era el precio que había que pagar por la seguridad del país, de muchos más millones de personas. Entre Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Francia y Gran Bretaña hicieron en la atmósfera muchas pruebas atómicas, hasta que se prohibieron en 1966 y entraron en la etapa de hacerlas subterráneas, como supuestamente no iban a contaminar la atmósfera, pero podían contaminar la litosfera, que es donde está el agua potable de mucha gente. Queridos amigos, no sé si ustedes leen los diarios o escuchan las conversaciones. Hay mucha gente muriendo de cáncer hoy en día, mucha gente muriendo de leucemia. La leucemia, que es el cáncer de la sangre, era una enfermedad rarísima a principios del siglo XX. Todos los hospitales, todas las clínicas, todos los sanatorios hoy tienen salas de oncología pediátrica. El Hospital Garrahan, en estos momentos en Buenos Aires, está terminando de construir 2 pabellones nuevos de 4.800 metros cuadrados para salas oncológicas. ¿Qué tenemos que deducir? Este es el mundo en el que vivimos, este es el mundo que tenemos que reinventar, esta es la historia que tenemos que compartir en función de la fundación de una realidad diferente, con lo cual tenemos que sacarnos nuestros trajes de omnipotencia, nuestros trajes de prepotencia, nuestros trajes de ignorancia, para tratar de empezar a pensar cómo dejamos de reproducir el sistema criminal en el cual estamos viviendo. Eso es llamarnos una generación profética. Y es eso lo que quería compartir con ustedes. Yo les agradezco que hayan venido y con mucho gusto me predispongo a conversar sobre lo que sientan que merece ser conversado. Gracias. No son preguntas para el calendario Guinness ni para sortear unos chupetines. Simplemente no agoté el tema y presumo que alguien quiere preguntar algo, saber algo, regalarnos alguna brillante idea, no sé. Está a gusto de ustedes. Tiene que ser alto porque no te van a oír atrás. Ah, un momentito. ¿Saco este? No, bueno, habla alto. De la contaminación de los agrotóxicos. Sí. ¿Qué querés saber? La cuestión de lo... Bueno, la pregunta gira en torno de los agrotóxicos, que como sabemos es otro tema candente de la actualidad, donde la Argentina es tierra de nadie, donde millones, para empezar, los agrotóxicos es como los ecologistas llaman a todos estos productos químicos, que la industria de los productos químicos los llama fitosanitarios, que es un nombre más elegante y más inocente, y además de decir sanitario, hace que los agricultores en general los llamen los remedios. Cuando uno habla con ciertos agricultores hacen referencia, no, pero son remedios. Es un tema candente, donde la Argentina, donde en la Argentina se rocían, para empezar, tienen muchas aplicaciones. Los hay para matar las malezas, que son herbicidas,
los hay para matar plagas, que son insecticidas, los hay para combatir hongos, que son los fungicidas, es decir, hay mucha química girando en torno de la agricultura y hay mucha gente trabajando el tema, que tiene impacto ambiental e impacto social muy grosso en la Argentina, con bastante dificultad de trascender en la prensa, que está totalmente comprada por las compañías multinacionales de los agrotóxicos. Uno ojea los suplementos rurales de las Naciones del Clarín y ve enormes avisos de todas estas empresas, todas estas corporaciones, que tienen luz verde por parte de la honorable Casa Rosada que supimos conseguir. Es decir, es muy desigual la lucha. Sin embargo, desde las Madres de Ituzaingó hasta muchas otras entidades o no entidades llamados vecinos autoconvocados, se está empezando a agitar poco a poco, con trampas enormes por los lobistas y los abogados y las relaciones públicas de las compañías transnacionales. Para que se den una idea, está inventariado que en Washington, capital de Estados Unidos, donde funciona el Congreso de la Nación allá, en las oficinas de la ciudad de Washington hay alrededor de 30.000 lobistas, que son grupos de presión, que están trabajando permanentemente sobre los legisladores, sobre los senadores y los diputados, llevando estudios parcialmente mentirosos en función de la seguridad química de todos estos productos. No quiero pensar que esa gente no va a estar trabajando aquí también, con careta o sin careta. Y yo no tengo respuesta en relación a cómo va a ser la lucha futura. Está empezando recién, con dificultades. No sale en los diarios, o no sale como debería darse. Y sin embargo estamos tratando de educar al respecto. Estamos en la etapa educativa de consignar que existe un problema. Hay efectivamente algunas iniciativas en la UNESCO, en la Organización Mundial de la Salud, en otras dependencias ecológicas de Naciones Unidas, donde los programas que deberían estar liderando esto, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, está completamente reducido a mirar el cielo, el agujero de ozono, el cambio climático, el calentamiento global. A la faz de la Tierra no se baja a ver qué es lo que está pasando. Pero yo respuesta para encarar el tema no tengo, fórmulas para encarar el problema no tengo. Ahí donde la gente está siendo damnificada tiene que dar muestras fehacientes de que eso está sucediendo y comunicándolo por la mejor manera posible. Si se pudo comunicar abiertamente mucho de todo esto en la época de la dictadura, ¿cómo no se va a poder en la democracia? Solo que no hay que tener miedo. El enemigo principal no son las multinacionales, las corporaciones, es el miedo. Y todavía no hemos comprobado que alguien haya sido agredido por la Monsanto. Y el día que alguien sea agredido por la Monsanto habrá que salir a defenderlo. Pero no quemando las oficinas de Monsanto. No saliendo como salieron ahora en Milán a quemar todo, o en España. Eso es darle armas al enemigo. No estamos luchando contra la vida, estamos luchando a favor de la vida. Entonces tenemos que hacerlo vitalmente y inventar nuestra fila boba. Pero no para ir a ver una película, sino para vivir la vida. Hay que hacer una gran campaña, ideas para combatir transnacionales, agroquímicas. No se te oye, yo no sé si estoy medio sordo, pero no oigo. Perdón. Sí, digo que ha crecido mucho la permacultura, por ejemplo, en todos estos años, ¿no? Y hay como comienza de a poquito, me parece a mí, a implementarse mucho lo de las huertas orgánicas y lo que hay que tratar de llevar, ¿no? a
las ciudades y a la conciencia alimentaria. Creo que... Mira, primero, sí. Sí. No, primero, las familias que van a hacer fila a un establecimiento oncológico con una criatura de su propia sangre son los primeros que merecen atención. No me consta que Greenpeace o cualquiera de las organizaciones ecológicas estén haciendo fila esperando que vengan esas familias para darles apoyo y sustento, para empezar. Los que supuestamente son parte de la solución no son parte de la solución, son parte del problema. Esa es una antigua frase que se usaba en el movimiento negro en Estados Unidos. El que no es parte de la solución es parte del problema. Pero el asunto no es que la denuncia vaya a hacer que desista Monsanto y se vaya del país. Nunca una transnacional se va del país. No, el cambio interior, digamos, de la gente, la conciencia básicamente, que es lo que tiene que cambiar. Pero tampoco se resuelve eso cultivando orgánico en el balcón como respuesta a no comprar verdura por las dudas que esté contaminada con residuos agroquímicos. Es la respuesta instintiva de si lo que yo compro en el mercado puede venir contaminado con residuos agroquímicos, bueno, voy a plantar mis lechugas y mis rabanitos y mis zapallitos en el balcón, porque tienen un balcón. No todo el mundo tiene un balcón, además. Hay que llevar esto a la educación. Hay que llevar esto a la universidad. No puede ser que la Universidad de Buenos Aires o las universidades del país estén en silencio con estas problemáticas, que son los lugares naturales donde está la juventud y que tendrían que estar defendiendo su propio futuro y el futuro de las familias que todavía no formaron. La defensa del futuro no es tan fácil, pero requiere pedagogía y requiere difusión y requiere compromiso. No a veces cuando viene Miguel a dar una charla en Trenquelauquen, sino todo el resto del tiempo. Y ahí donde uno tiene acceso a información, bueno, hace una fotocopia, 2 fotocopias, 3 fotocopias y una vez por semana por lo menos colocá 3 o 4 fotocopias en tus núcleos de amigos, en tus núcleos de familiares, contando cuál es el problema. Es decir, así se creó la resistencia con los samizdat, que eran los boletines sociales en la época de la Unión Soviética, donde estaba prohibido la prensa libre. Convertir la prensa, en vez de un diario que se venda en los kioscos, convertir la prensa en un testimonio cuerpo a cuerpo, mano a mano, donde a veces se tiene más alcance y más profundidad que en un kiosco donde las revistas se vuelven viejas por la luz del sol. Esa es entre comillas, la fila boba que yo estoy pensando, la fila viva en todo caso, de comunicación, no esperando que te lo publique el diario, no esperando que el locutor de radio le dé notoriedad, porque están sometidos a muchas presiones. Yo trabajo en una radio oficial y sé las presiones que hay. Además hay gente que no habla por la sencilla razón de que necesita el sueldo de fin de mes. Y esa es la cosa que hay que tener en cuenta. Hay gente que preserva su estatus, pero no su estatus oligarca con una lanchita en el puerto, o un avión privado, su estatus social básico, fundamental, por el sueldo que cobra a fin de mes, y 2/3 de la gente en el mundo, generalmente, son empleados públicos. Entonces, fíjate la desigualdad que hay en función de lo que uno piensa, lo que uno sabe, lo que uno quisiera, y lo que la sociedad está dispuesta a arriesgar. Es complejo. Dije democracia, pero es democracia hasta por ahí nomás. En una propaganda de Fleet, yo soy viejo, entonces yo soy Fleet, ahora es Wright, había una publicidad que decía, ¿hay alguna cucaracha que tenga algo que decir? No lo tomen dramáticamente. Yo me hice hoy en el colectivo cuando venía... ¿Cómo? No te escucho. Ahí viene el... Una lucha permanente para
para que la gente tome conciencia de este... Pero cuando hablamos de la gente, hay que hablar de los que están cerca de uno, no de pararse en la esquina del Banco Nación, en la plaza, a panfletear a los que salen de ahí, porque están muy apurados que tienen que ir a pagar la cuota del auto, para empezar. O del lavarropas o del plasma para ver el próximo Mundial de Fútbol, no tiene importancia. Pero hace muchos años vi una película comercial que se llamaba Esclava y Seductora, con Anne Bancroft, que no sé de qué trataba. Sé que trabajaba un actor que era muy bueno en la época, pero no me acuerdo el nombre. Pero me quedó una frase fundamental, que es una frase subversiva que voy a compartir con ustedes, que hay que rectificar. Dijo, después de una pelea, una discusión terrible que había, no sé si había alcoholismo de por medio, era un dramón, pero me quedó la frase: debemos dar nuestro amor a la gente fértil, debemos dar nuestras ideas a la gente lúcida, debemos dar lo que sabemos a la gente con ansia de saber. Se pueden hacer diversas versiones, pero no con culpa. Es decir, hoy no convertí a nadie. Eso hacen los predicadores evangelistas que se levantan a la mañana y dicen: hoy tengo que convertir a 6 personas. Y si no convierten a 6 personas, sienten que van a ir al infierno. No pasa por ahí. Hoy voy a contagiar a alguien, dicho ecológicamente. Los virus tienen mala prensa, pero los virus de lucidez podrían tener buena prensa si uno los asumiera como factores contaminantes, contagiosos, para dar pie a una nueva percepción de las cosas. En Una vieja mutantia publiqué un artículo de Iván Illich, un sabio del siglo XX, que contaba una experiencia que habían tenido en Alemania después de luchar durante muchos años contra las bases de los misiles Polaris, que eran misiles norteamericanos de las bases norteamericanas que estaban en Alemania, y de que los apalé la policía estaban cansadísimos. Siempre los terminaban apaleando, rociando con las mangueras, etc. Y cambiaron la estrategia. Y la gente se volvía loca cuando esta gente manifestaba. Se juntaban un grupo de 8, 10 o 12, bien vestidos, en silencio, se paraban en la esquina del radio céntrico cuando la gente salía de sus oficinas, no hablaban, callados, y uno solo de esos sostenía un cartel que decía: no tengo más nada que decir sobre la guerra nuclear, no tengo más nada que decir sobre las armas nucleares. La gente se ponía loca, se le paraban adelante y decía: digan algo, griten. No se aguantaban, la gente en silencio manifestando de esa manera. Esa era otra fila boba. Ahora, yo me acuerdo que cuando hacíamos las manifestaciones en la plaza de los 2 congresos, cuando clausuraban, bueno, ahora tenemos que hacer otras manifestaciones o otras demostraciones en Buenos Aires, estamos buscando la manera con la consigna: la cultura no se clausura, por la persecución que hay en los centros culturales que no tienen permiso municipal, pero esa es otra pelea. Nos parábamos con los músicos y el público de rock enfrente del Congreso. No éramos nunca más de 20, 25, 30. En la época que andar con el pelo largo por acá era ir... Yo nunca anduve con el pelo largo por acá, no estoy hablando de mí. Era ir a la comisaría. Y generalmente de los colectivos y de los camiones lo que nos gritaban eran ¡putos! Hoy hasta el jugador de fútbol más caro, bueno, ahora está de moda de vuelta el pelo corto, o el mechón amarillo, pero no importa, pero hasta no hace mucho los jugadores de fútbol más caros llevaban las lanas por acá. Creo que la FIFA lo prohibió, en fin, pero nos estamos saliendo del tema. Me anoté 2 cosas más en el colectivo que no quiero perder de vista. Hay lugares vírgenes donde estas conversaciones se pueden convertir en tema, es importante esto, en tema comunitario.
No estoy diciendo social, estoy diciendo pequeña escala. Las escuelas, los colegios, los clubes, las mutuales, las cooperativas. Ahí hay gente que directa o indirectamente tiene algún niño con algún problema grave de salud. Es ahí donde hay que ir a hablar y convertir el tema en un tema comunitario. A dar apoyo a los que necesitan apoyo afectivo, moral y hasta a veces económico. Y de entablar grupos de conversación, grupos de comunión temática, en función de la protagonización de la ciudadanía, porque la ciudadanía, insisto, no es votar cada 2 años. Ellos existen, los políticos truchos, porque nosotros cada 2 años les vamos a dar nuestra carta de confianza. Y dense cuenta de algo extraño que pasó en la elección de las PASO en Buenos Aires. Sobre un padrón de 2.255.000 personas, si uno mira la estadística de los votos, descubre que hay 850.000 personas que no votaron, que no comparecieron. A mí me han explicado que son en su mayoría los chicos de 16 a 18 que están autorizados a votar, pero que no ven nada de valor en ir a hacer una fila para poner un papelito en una caja porque no saben ni cómo se come, ni sabe quiénes son las fotos de esos señores que están en la pared diciendo votame que te voy a salvar, o algo por el estilo. Votame que vas a ganar el loto. Sí, ese tendría muchos votos. Hay una cantidad de votantes que no votan porque no tienen a quién votar, y eso no es democracia. Eso es demagogia disfrazada de relaciones públicas. Y son muchas las cosas que hay que corregir, pero nosotros no somos Batman y Robin, no nos autoasignemos ese papel. Estamos con una lucha inminente trabajando en Buenos Aires con el movimiento comunero. La teoría de que la Buenos Aires es una sociedad autónoma presupone que hay una lista de comunas donde los vecinos son los que tienen que protagonizar y sin embargo se apoderaron de ellos los políticos y forma parte de la lista sábana de los candidatos a jefe de gobierno y a diputado, a parlamentario. Estamos tratando de dar a conocer el movimiento comunero en función de su potencial no asumido, porque es un derecho, está en la ley, que no se cumple. Y al mismo tiempo hay una antigua ley que nunca se derogó, que es la llamada banca del vecino, donde todo vecino, todo ciudadano de la ciudad que está en el padrón tiene derecho a hacer una ponencia sobre legislación, no el libro de quejas, no decir que están recogiendo mal la basura o me gotea el acondicionador de aire de la peluquería de enfrente, no por ese lado. Ir a intervenir como activistas sin necesidad de pertenecer a una secta ideológica, porque hay mucha gente no representada que no por eso tiene que pertenecer a alguna secta ideológica, porque aparte estas luchas no son propiedades de los militantes, de cualquier signo. Y esa es la tarea que se está desarrollando en este momento en Buenos Aires, donde en algunos barrios los vecinos se están reorganizando, porque eso funcionaba hasta que por exclusión los dejaron afuera. Hay una antigua disposición que permite la banca del ciudadano y es eso algo que estamos estudiando de ver cómo rehabilitarlo. Y tenemos que esperar que entren los nuevos 30 diputados en la legislatura porteña para empezar ahora a ir a romperles la paciencia con todos este tipo de reivindicaciones. Y si no, escracharlos. Pero no haciendo manifestaciones con bombos a hacer ruido o a cortar calles. Ya de eso terminó. Discúlpeme, es mi posición personal. Hay gente que cree que hay que seguir cortando calles. No es mi juego. Pero que me avisen, así no paso por ahí. Traje un libro que está en una mesa ahí adelante, que explica por qué tenemos que desarrollar nuestros sentidos no utilizados
en función de nuestra construcción de conciencia. Es una propuesta. Otra propuesta va a ser dentro de algunas semanas 2 libros nuevos que salen en la Feria del Libro esta semana. Uno se llama Spinetta, Una vida hermosa, que es un relato poético de mi amistad con Luis Alberto, y otro que se llama Un mar de metales hirvientes, que es una recopilación de mis artículos del diario La Opinión de Buenos Aires durante el periodo 1975-1980, que lleva de subtítulo Crónicas de una resistencia musical en tiempos dictatoriales, donde contribuí, me enorgullezco de eso, de dar legitimidad al rock argentino en un diario intervenido por la Junta Militar. Si son lectores de libros, ahí tienen en qué gastar su plata. Si no, está bien todo. Esa es la otra tanda comercial. Puedo escribir un poema que se llama El silencio de las cucarachas. ¿Hay algo más que querramos conversar? Queridos, voy a tratar de volver antes de que termine el siglo XXI. Gracias. Miguel.